Muy buenos días, amada iglesia. Estamos muy agradecidos al Señor por un domingo más que nos permite estar unidos como iglesia de Pamplona Alta. Y justo que estamos celebrando nuestro aniversario porque sabemos que Dios hasta aquí nos ayudó. Y queremos en este culto de celebración a Dios dispongamos nuestro corazón, nuestro tiempo, que separamos con el único deseo de poder agradar el corazón de Dios. El Señor tiene palabra fresca para nuestras vidas y vamos nosotros a unirnos en este tiempo para nuestro culto de celebración, de adoración a nuestro Dios. Así es, hermanos. Todavía estamos con esa alegría, con ese corazón agradecido al Señor, después de anoche celebrar nuestro 22 aniversario de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pamplona. Y hoy vamos todavía a continuar, hermanos, gozándonos en la presencia del Señor. Así que bienvenidos a todos y vamos a empezar orando. Dios y Padre, queremos agradecerte profundamente por el inmenso amor que tú nos tienes. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de tus hijos. Gracias, Señor, porque nos protege, nos guardas. Estos dos movimientos sísmicos que hemos sentido anoche, que uno de ellos se convirtió en terremoto, no hace más que anunciar tu venida, Señor. Por lo tanto, como iglesia, queremos estar preparados para ese momento cuando tú vengas, Señor. Pronto vendrás. Pronto, Señor, tomarás a tu iglesia de esta tierra. Así que la iglesia de Cristo tiene que estar preparada. La iglesia de Cristo tiene que estar andando perfectamente en los caminos del Señor. Señor, pedimos tu bendición sobre nuestro culto esta mañana. Bendice todo el programa, Señor. Bendice tu palabra. Usa al pastor Lázaro, Señor, que él va a ser el portador del mensaje en esta ocasión. Entregamos este tiempo para empezar alabándote y adorándote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Meditemos en las letras de las alabanzas. Sabemos que nuestro Dios vuelve pronto. Él volverá. Vamos a alabar al Señor. La Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad. ¿Alguien puede decir amén? Él volverá por su iglesia. Oh, dele gloria esta noche. Como el relámpago que sale en el oriente, va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. No los oigo. Con voz de mando descenderá del cielo, tocará trompeta, así será. Cuando vuelva el Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá.
vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. El martillo del carpintero, oh, en el suelo se quedó, y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y a reclamar el alma eterna viene Jesús el Salvador. El rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Ya viene, ya se escuchan las trompetas. Cristo pronto, Él volverá. Él ya viene, oh, gloria a Dios, Él viene por mí. Sí, por mí, sí, Él viene por mí, oh, por mí. Muy buenos días, amada iglesia. Queremos aunarnos a la festividad. ¿Me permiten, por favor? Así que un bendecido 22 aniversario a todos los hermanos de la iglesia, nuestra amada iglesia de Pamplona Alta. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, amados hermanos. Esperamos que hayan podido tener un tiempo de gozo, de deleite, de regocijo en el Señor, porque todo lo hacemos para la gloria del Señor, ¿verdad? Así que ya me contarán, pues, ya me contarán lo que han hecho en este 22 aniversario. Dios le bendiga, Dios bendiga a la iglesia de Pamplona Alta en este tiempo también. Así que muy, muy contento por el 22 aniversario de la iglesia de Pamplona. Bueno, hermanos, yendo a nuestro
tema de hoy. Creo que hoy día terminamos con la serie que estamos precisamente llevando, o estaban llevando con el pastor Guillermo, acerca de los pilares que son de nuestra iglesia, ¿verdad? De los 4 pilares, ¿no es cierto? Del evangelio cuádruple. Así que estos son los pilares de nuestra denominación, ¿no es cierto? Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, y lo que a mí me corresponde exponer en esta mañana es de que Cristo, nuestro Rey, viene por segunda vez. Así que estamos preparados para poder llevar a cada uno de ustedes este mensaje a sus hogares, a sus vidas, a cada uno de nuestros corazones. Pero antes de entrar de lleno al sermón de esta mañana, amados hermanos, permítanme tener algunas afirmaciones acerca de la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Toda vez, amados hermanos, que ya hubo una primera venida, ¿no es cierto? La primera venida del Señor. Ahora nos corresponde hablar de una segunda venida, de la segunda venida. ¿Ok? Entonces la segunda venida es un acontecimiento que tiene que cumplirse sí o sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tiene que cumplirse sí o sí? Porque es una promesa dada por nuestro Señor, ¿sí? Es una promesa dada por nuestro Señor Jesucristo. Y si Él lo prometió, ¿crees que Él va a fallar? No, mis hermanos. Él es fiel a lo que Él promete. Así que debemos de tener la certeza como iglesia de que esta segunda venida se hará realidad. Es decir, vendrá sí o sí. Otro aspecto que tendríamos que tener en cuenta es que esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo dividirá la era presente de la era venidera, ¿sí? Por lo tanto, pone fin a un tiempo y se dará inicio a otro tiempo. El hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un tema cautivante, ¿no es cierto? Para cada uno de nosotros, los cristianos, pero también para los no cristianos, es un tema que cautiva. Y lo vemos, amados hermanos, con mucha expectativa. Esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya no vendrá, ya no será como la primera vez que vino. Debe ser la primera vez que vino como niño y vino como siervo, ¿cierto? En esta segunda venida ya no será así, sino que vendrá como rey y como juez. Así vendrá en esta segunda venida nuestro Señor. Ok, habiendo dicho esto, ahora entramos a lo que el pasaje nos va a revelar, que a continuación vamos a leer. ¿Sí? El pasaje en mención, les invito a abrir su Biblia en el libro de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y lo leemos. Abran su Biblia, hermanos, tienes ahí cerca en tu celular o en tu Biblia física el texto. Vamos a ubicarnos en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice la palabra del Señor así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Al dar lectura a esta porción de las Escrituras, amados hermanos, inmediatamente nos damos cuenta que hay un problema. ¿Ok? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema que encontramos acá es la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia. Así que vamos a enfocarnos en este aspecto importante que el apóstol Pablo encuentra no solamente en la iglesia de Tesalónica, sino también en la iglesia en general, pero también en aquellas personas que no creen. Así que el apóstol Pablo advierte de este problema de la ignorancia, que obviamente en este tiempo estaba ocurriendo, pero no, como decíamos, no es solamente que esto ocurría dentro de un grupo de personas que, sino es un problema de creyentes y no creyentes. Y quiero tocar en primer lugar el problema de la ignorancia en el no creyente. Voy a pedirle a la hermanita, por favor, o al hermano que esté en los PPTs, que no tenga mucho rato el PPT en la pantalla, más bien corte al momento que ya copian los hermanos, puedan copiar, ¿sí? El problema de la ignorancia, entonces vamos a ver en primer lugar el problema de la ignorancia en el no creyente. El texto nos dice que el fruto de la ignorancia produce desesperanza, ¿no es cierto? Dicho en este texto en los términos siguientes, los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Y aquellos que no tienen esperanza, ¿por qué no tienen esperanza? La ignorancia provoca desesperanza, pero no solamente desesperanza nos habla el apóstol, sino también tristeza, ¿verdad? También esa desesperanza, esa falta de ignorancia, digamos, esa ignorancia produce desesperanza y produce tristeza. Son dos estados que claro está que el Señor no quiere que nadie tenga, ni siquiera los incrédulos, ¿verdad? Ni siquiera los incrédulos quiere que el Señor pasen por estos estados o tengan estas dos cosas. Pero ¿por qué el no creyente ignora estas cosas? Nos preguntamos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Siendo objetivos, amados hermanos, es porque tiene otras prioridades en esta vida, ¿no es cierto? Si no, fíjate por un momento en aquellos por los cuales quizá tú le compartiste el evangelio, tú le predicas a alguien, él tiene otras prioridades, no le interesa lo que tú le dices. El no creyente está centrado en el dinero, en el trabajo, en adquirir prioridades o propiedades, el tener comodidades, es decir, en su propio bienestar, en su propia felicidad. Él dice, primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. El no creyente no tiene lugar para las cosas de Dios, no tiene lugar para dedicarse a escudriñar las escrituras. Así éramos nosotros antes, ¿verdad? ¿O no? Alguien que me desmienta, ¿no? Así éramos nosotros antes. A él le gusta vivir en este estado porque se deleita en eso, ¿no? Por lo tanto, es decir, he ahí entonces la ignorancia. Él vive ignorando las cosas que tienen verdadera importancia, como las que tú y yo sabemos ahora. Está claro, amados hermanos, que el no creyente ignora no solo el entender la segunda venida, sino también ignora las escrituras y todo lo que en ella podemos encontrar nosotros de los asuntos trascendentales de la vida, como por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué le sucede a las personas que mueren? Esto no es una característica en el no creyente. Amados hermanos, y esto el Señor lo sabe. Dios sabe y conoce de esta condición del no creyente.
Y él lo hace saber por medio del apóstol Pablo. Amados hermanos, de hecho que si los no creyentes descubrieran las escrituras, pues dejarían de ignorar y de seguro que se pondrían a cuentas con quién es su creador, con quién es su Dios. Pero Dios, por medio del apóstol Pablo, escribe esta porción de la escritura a la iglesia. Entonces quiere decir que también la ignorancia puede darse en la iglesia. Y este es el segundo punto que quiero tocar, porque la ignorancia no solamente es en los no creyentes, sino también que la ignorancia abarca a los creyentes, a la iglesia, a ti y a mí, amados hermanos. Y esto quiero explicarlo de la siguiente manera. Sabiendo que la ignorancia produce desesperanza, tristeza, el apóstol Pablo pone sus ojos y centra su carta en este asunto que la iglesia estaba pasando y podría correr el riesgo, mejor dicho, de pasar, ¿verdad? Tú puedes preguntarte, amado hermano, amada hermana, ¿la ignorancia dentro de la iglesia? ¿Cómo puede darse esto? Bueno, hay un pasaje que te tengo que llevar y es muy conocido por todo creyente. Y está en Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Tú lo conoces? Dice de la siguiente manera. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Es decir, por ignorancia. Vemos, amados, que la causante de la ruina del pueblo de Israel fue por falta de conocimiento de las escrituras. Y tantas otras cosas le sucedieron al pueblo de Israel porque habían dejado de escudriñar las escrituras. Pero quisiera centrarnos en el contexto de la iglesia, a la cual se refiere Pablo, y también el contexto de nuestra propia iglesia. Básicamente, amados hermanos, esta iglesia estaba preguntándose de esta manera. ¿Qué les pasa a nuestros hermanos que han dormido o para nosotros o han muerto? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es su condición ahora que están en el sepulcro? ¿Lo veremos algún día? ¿Cuándo ocurriría eso? Eso se estaban preguntando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia se preguntaría esto? ¿Por qué? Naturalmente porque ignoraba de este tema, como de hecho puede haber ignorado de tantos otros temas. Hoy, amados hermanos, ¿por qué la iglesia del Señor se preguntaría estas cosas? Como iglesia, ¿de qué cosas nos estamos preguntando? ¿Nos interesa saber de estas cosas? Y básicamente, amados hermanos, serían las mismas cosas que le estaba pasando a la iglesia de Tesalónica. Es que ignoraba. Y me refiero, por ejemplo, la iglesia no se preocupa por mantener la comunión con Dios, con su Dios. La iglesia no lee la escritura. La iglesia no escudriña la palabra. La iglesia no ora. La iglesia no vela o es vigilante. La iglesia no le preocupan las cosas de Dios. La iglesia no busca las cosas de arriba. La iglesia puede estar tan afanada en el activismo, en los programas, haciendo tanta y cuanta cosa que aparentemente son para Dios, pero Dios no se está agradando en ellas porque lo hacemos por pura costumbre, por hábito o por religiosidad. Dios quiere tener con su iglesia cada día comunión íntima. Y en esa comunión íntima, como dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido sobre el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. En esa comunión íntima te abrirá sus pensamientos, su corazón y te revelará todo cuanto suceso venga por delante. Y es más, te revelará toda condición de las personas, sea que vivan o mueran. Estarán seguros y conocedores de su verdadero destino, su verdadera esencia, es decir, de su morada celestial
y del cuerpo glorificado con el cual iremos al cielo. Amado hermano, amada hermana, ¿cuál es tu esperanza acerca de los que duermen? ¿Qué has aprendido de los que ya han muerto? ¿No será que piensas que con la muerte se acaba todo? Y con ello toda esperanza para ver a tu ser querido. ¿No será que piensas que, y quizás has aprendido que en el futuro hay una reencarnación? ¿No será que has perdido toda esperanza de la venida de Cristo, que Él lo promete que viene por segunda vez? Y que esto posiblemente sea una fábula. No te dejes engañar por las artimañas del diablo, amado hermano, amada iglesia. No te dejes engañar por las artimañas del diablo. Él no quiere que leas la palabra de Dios. El diablo no quiere que tengas comunión íntima con el Señor. Y va a procurar distraerte y hacerte creer que eso no es importante o prioritario. El diablo no quiere que sepas estas cosas. No quiere que creas estas cosas. El diablo lo que quiere es que estés triste, que vivas sin esperanza. Es más, de tu esperanza, de tu rey que viene por segunda vez. El diablo quiere eso, que vivas así, desesperanzado. Amados hermanos, amada iglesia, en la humanidad, en este mundo en el cual vivimos, hay dos tipos de personas, solamente dos tipos de personas. Los creyentes y los no creyentes, los salvados y los condenados, los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. ¿Tú de qué lado te encuentras? Pero más aún, ¿cuántos de los tuyos, me refiero a tu familia, parientes, compañeros, amigos, están en esta condición como los que viven sin esperanza? ¿Y qué haces mientras ellos están en esta condición? Hermanos, el apóstol Pablo añade a los que viven sin esperanza, dice el versículo 14 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Vale decir que los que creen en Cristo Jesús, o los que creen que Cristo Jesús murió y resucitó, estos son únicamente los que durmieron en Él. Estos al menos tienen esa esperanza que los traerá Dios mismo hacia su soberana presencia, hacia su soberana gloria. ¿Acaso no le crees tú, amado hermano, por propias palabras del Señor Jesús cuando dijo en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto, amados hermanos, amada iglesia, debe animarnos y darnos una expectativa correcta de todos los que duermen en el Señor. Es mi oración que Dios te dé esa seguridad y esa esperanza de que estarán en su presencia cuando sean levantados, cuando seamos arrebatados y llevados por el Rey que viene por segunda vez a la presencia del Señor. Pero, amados hermanos, ahora les quiero llevar a ver cómo la obra de Dios se hace evidente en todas estas cosas. Veamos entonces la obra de Dios en todo lo que implica en este pasaje. Lo que les quiero decir es que veamos la intervención soberana al traer hacia su persona, hacia él mismo, a aquellos que durmieron y murieron en Cristo Jesús. ¿Sí? Nos referimos a la iglesia del Señor. No sin antes también acotar que hay gente que muere sin Cristo, ¿verdad? Ya lo dijimos antes, los cuales no son traídos a su soberana presencia. Pues el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, el que no cree ya es condenado. O sea, ya están condenados por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Esto es interesante porque
nos ubica a nosotros en el plano vertical, porque muchos se centran en el plano horizontal y dicen, haz esto, haz este otro, y llegarás al cielo, así de fácil. Pero una vez más, el Señor nos dice que no se trata de nosotros, sino se trata únicamente de la obra redentora de Dios. Quisiera que veamos y también entendamos en cuanto a este primer punto. La obra de Dios antes de la venida del Rey. Y solamente es para mencionar en términos general punto del Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se menciona que es Dios, es decir, nace de él, quien primero habría determinado el crear a la humanidad, a Adán y a Eva, ¿no? Y a través de él a toda la descendencia, ¿no es cierto? Pero es Dios quien había anunciado que ante el pecado que habían cometido nuestros primeros padres físicos, enviaría un Mesías para salvar a su pueblo de sus pecados. Es decir, la gente del Antiguo Testamento vivía esperanzado en un Mesías que lo había prometido Dios a través de sus santos hombres escogidos por él. Y lo vemos desde Génesis hasta Malaquías, ¿no es cierto? Ahí tenemos registradas las diferentes profecías mesiánicas que Dios había dado a conocer a su pueblo por medio de sus santos hombres que él mismo había elegido para este propósito de salvar a través de ese Mesías a toda la humanidad. Vemos entonces el obrar de Dios antes de la primera venida del Rey. Luego tenemos que vernos también la obra de Dios entre la primera y la segunda venida del Rey. No hay duda, amados hermanos, que es Dios quien hace todo, ¿no es cierto? Es Dios quien, por ejemplo, encarnó a su Hijo y que naciera por medio de una virgen. Es Dios quien le dio cobertura al nacer y que viviera hasta que cumpliera todo lo ordenado por él. Vemos a Dios Padre obrando en todo esto. Es Dios quien resucitó al Hijo desde el sepulcro. Es Dios Padre quien hizo ascender al Hijo hasta su misma presencia. Es Dios Padre quien le dio ese lugar preferencial donde dice que está ubicado el Señor a la diestra. Es Dios quien enviará por segunda vez a su Hijo a levantar a su novia, a su iglesia, que está aún en esta tierra. Es Dios quien trae a su persona, a los que murieron y durmieron en su Hijo. Sean primero arrebatados del sepulcro a los que duermen y luego a los que aún viven para encontrarse con su Señor, con su Rey en las nubes. Hay una tercer punto, y es que vamos a ver la obra de Dios después de la segunda venida. Esto es lo que ocurrirá, lo que pasará a la iglesia del Señor. Es Dios, actuar de Dios, lograr de Dios, es Dios quien dará un cuerpo glorificado con el cual seremos llevados a su misma presencia. ¿Crees tú esto, hermano? Es Dios quien lo vemos moverse a actuar de esta misma presencia, de este mismo poder, de esta misma omnisciencia en su iglesia. Es Dios quien nos hará morar en su presencia. Es Dios quien tendrá una mesa con una gran cena para sus escogidos. Es Dios quien celebrará las bodas del Cordero. Es Dios con el cual enviará no solamente a nosotros con nuestro Rey para venir a un día ubicarnos ante ese juicio, ¿no es cierto? Ante ese juicio donde ese mismo Rey será el Rey que juzga, el juez justo, y a los que no creyeron los enviará al infierno, y a los que creyeron nos premiará. Es ese Dios, amados hermanos, al cual nosotros creemos que hará todas estas cosas. Y después de esto, reinaremos con nuestro Rey para siempre.
Amados hermanos, amada iglesia, ¿acaso nos cuesta ver a Dios obrando en todas estas cosas? De por sí he hecho un resumen así sucinto de escatología bíblica. Pero la idea es, hermanos, que vemos a la omnisciencia de Dios, a la omnipotencia de Dios, obrar en todo este proceso. Por eso, amados hermanos, amada iglesia, si nosotros vemos la obra de Dios, tanto en el tiempo antes de la primera venida del Rey, luego también vemos entre la primera y la segunda venida, vale decir, durante su ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y con claridad también vemos las cosas que sucederán después de su venida. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros como creyentes? Si vemos a nuestro Dios obrar, porque Él es quien quiere que nadie, ¿verdad? Nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Fíjate, el Señor Jesucristo, cuando Él dice acerca de este tema, ¿no? En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro medio o fuente de salvación. Para eso vino a esta tierra, para dar su vida por todo aquel que en él creyera y fuera salvo. Si tú, amado hermano o amigo que quizás estás conectado por primera vez a este servicio, a este culto, si tú le crees a esta promesa, si tú le creíste a esta promesa y te aferras a esta palabra, entonces has permitido obrar al Señor para salvación en tu vida. Pero si no ha sido así, si no es así, si nunca creíste en el Salvador, entonces estamos en problemas. Y estamos en problemas serios y trascendentes. A menos que decida de una manera oportuna, la cual es hoy, abrazar al Salvador y arrepentirse de sus pecados, entonces puedes tener la esperanza de que sí hay para ti salvación y vida eterna, y que tienes una morada que Cristo ha ido a preparar para sus redimidos, para aquellos que han nacido de nuevo. Quiero añadir un detalle importante en la venida del Rey. Fijémonos en cómo el apóstol Pablo añade, él dice, o toma como referencia lo que el Señor dijo. Versículo 15 dice, por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Esto es algo determinante, amados hermanos. No es que Pablo diga, estas son mis palabras, ¿no? Esto es algo que toma como palabra del Señor. ¿Cuál es lo determinante aquí? Lo determinante es la forma que Dios había determinado arrebatar o llevar. Y no será primero a los que estamos vivos, pues está determinado que no precederemos a los que durmieron. Entonces, el orden en que serán levantados o arrebatados queda de la siguiente manera. Primero, se levantarán los que duermen o han muerto en Cristo. Y en segundo lugar, serán los que aún viven. Pero hay algo más. Porque nuestro texto añade y dice en versículo 16, el Señor mismo dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Descenderá del cielo el Señor en esta forma, con voz de mando. Esto es su autoridad, es la voz de un conquistador, es la voz del conquistador. Porque esa voz de mando dirá, como ya lo dijo antes ante la tumba de Lázaro, ¿verdad? Levántense todos, salgan fuera de su sepulcro y todos se levantarán a su voz. Ninguno se resistirá a esa voz. Y cuando dice, añade, con voz de arcángel, esto es el líder representativo, el líder de todos los santos ángeles, el defensor del pueblo de Dios. Esto también será señal para que su pueblo que duerme se levante al sonido de la voz y también de la trompeta. Esto es asombroso, amada iglesia. ¿No te parece? El privilegio que tenemos de oír la voz del mando, la trompeta de Dios,
se hagan audibles en aquellas circunstancias para nosotros. Por eso es que todo ojo lo verá y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y todos le dirán, bienaventurado el Rey que viene en el nombre del Señor. Así será. Así será, amados hermanos. Mientras tanto, tercer punto, ¿qué le pasa a la novia de Cristo? Lo que le pasa a la novia de Cristo. Ya hablamos un poco de esto, pero ahora quiero enfatizar. Dice, los muertos en Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo, resucitarán primero, ¿cierto? Vamos a ver acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. La primera parte observamos que había determinado llevar a aquellos que para nosotros ya pasaron a la eternidad, según dice el texto, versículo 16, la parte C, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ojo, amados hermanos, pero son aquellos que murieron en el Señor y son gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, son de todas las edades, son gente de todo estatus, de todo color. El único requisito es que hayan creído en el Señor Jesucristo. Te pregunto entonces, amado hermano, ¿cuán importante es morir en el Señor? ¿No es cierto? Las gracias sean dadas al Señor y Dios, quien proveyó sustituto para nuestra salvación. Y por gracia decir hoy que seré resucitado al sonar de esa trompeta. Asombroso es para nosotros esto hoy, amados hermanos. Tener esta esperanza de que no pereceremos para siempre y que seremos, o en todo caso, que seremos reencarnados en otra cosa creada, sino que resucitaremos y al levantarnos nos encontraremos con el Rey en las nubes. Esto debe asombrarnos. En esto debemos ocuparnos, amados hermanos, en este tiempo. Y como segundo punto, el arrebatamiento de los que viven en Cristo. El segundo grupo son aquellos que aún viven. Pero insisto una vez más, son aquellos que viven en el Señor, que han creído y creen y creerán, pero tendrán a Jesucristo como su Señor y su Salvador de sus vidas, ¿verdad? Debemos entender esto, que se trata, amados hermanos, de una decisión personal. No se trata de una herencia, es decir, tú no vas a heredarle, tus hijos no van a heredar tu fe. No, amados hermanos, tus hijos, ni tus nietos, ni tus bisnietos, ni las demás generaciones van a heredar tu fe. O sea, van a heredar ese privilegio. Pueden heredar siempre y cuando tú le compartas, tú le llegues el evangelio. Claro que sí. Pero ellos no serán salvos mientras no tengan ese encuentro personal con su Señor, con su Salvador. Si no decidieron por encontrarse con su Salvador, no serán salvos. Por eso debe preocuparnos a nosotros el que nuestras futuras generaciones, la principal y verdadera herencia que debemos alcanzarle a ellos es nuestra fe. No es entonces un carro, un edificio, una casa, una posición. No es eso. Es la fe. Preocúpate, ora por ellos. Preséntale el evangelio. Necesitan tener un encuentro personal con el Señor y Salvador, con el Rey que viene por segunda vez. Y yo sé, amados hermanos, que al terminar este mensaje, en este día, no te quedarás en tu lugar. Ahora mismo tendrás que ir y compartir el mensaje de salvación con quienes ya tú sabes que anhelas encontrarte en el cielo adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vemos que no son todos los habitantes del planeta, no son aquellos que decidieron darle espalda al mensaje redentor, no son aquellos que vivieron para sí haciendo lo que en gana les venía. No es así, amados hermanos.
es para aquellos que lo vemos afanados, ¿no es cierto? Aquellos que están empecinados en sus propias cosas, en lugar de buscar las cosas de arriba, sino ¿por qué Dios habría hecho el infierno? ¿Por qué? ¿Acaso no es para aquellos que transgreden, aquellos que rechazan al Salvador? Por eso, hermanos, la urgencia de compartir el evangelio a toda criatura, porque si no, no serán levantados, no serán llevados para encontrarse con su Salvador en las nubes y ser llevados hasta la misma presencia gloriosa de nuestro Dios y Padre. Estos son dos grupos de personas, son su iglesia, son su novia, como dice Primera de Pedro 2:9, su linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos son los que murieron o duermen en él, son también los que viven en él, los que creyeron y creen en la promesa, los que caminan por fe, los que mantuvieron firmes en medio de las tribulaciones, en medio de tanta maldad, pero su fe nunca decayó, nunca fue abatida, porque estimaron en poco su propia vida, incluso su propio cuerpo, para creer las palabras de su Señor cuando dijo en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estos creyeron y por eso hoy son tomados desde las entrañas de la tierra. Estos son los arrebatados desde el sepulcro, porque así fue con su maestro. Él también fue arrebatado del sepulcro. La muerte no pudo retenerlo y desde ahí resucitó y hoy vive y está casi listo para regresar. No solo hasta las nubes, ¿verdad? Y es en ese lugar donde tendremos ese encuentro monumental y maravilloso con el Rey de Reyes y el Señor de Señores que viene por segunda vez. Si esto, amados hermanos, no es maravilloso, entonces, ¿a qué le puedes llamar tú maravilloso? ¿A qué? Ahora, yo te puedo preguntar, ¿estás preparado para tu encuentro con el Rey que viene? ¿No crees que los tiempos están siendo tan propicios para esta segunda venida? Amado hermano, amada hermana, amada iglesia del Señor, puedes revisar los capítulos 23 al 25 de Mateo para que puedas tener una mayor certeza al respecto. Ahí encontrarás por propias palabras del Señor y oirás su voz decir que ya los tiempos están cerca. Por tanto, debemos tener oído para oír y no ignorar estas cosas. Pero es más, lee la Biblia. Así evitaríamos caer en desconocimiento o ignorancia de las cosas que Dios tiene para su amada iglesia. Así te darás cuenta que estamos en las postrimerías del segundo retorno de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Esto, amados hermanos, es inminente. No debemos estar ignorando, sino más bien, por el contrario, debemos estar siempre en vela, orando y predicando el evangelio. ¿Estás haciendo? Y así podemos ser muchos los que estemos encontrándonos con el Señor en las nubes y ser llevados por Él a la misma presencia de Dios y Padre y morar para siempre en su presencia. ¡Qué privilegio es esto, amados hermanos, para nosotros! Esto ni siquiera nos merecemos. Todo partió en el momento en que Dios te vio y te inculcó de su fe y te hizo ver el pecado sobre el cual te envolvías. Fue en ese entonces que viste la necesidad de tu Salvador, de un Salvador para ti, y decidiste por Cristo. Quizás como la última alternativa a tu situación, a tu condición. Pero fue aquella decisión trascendental de aceptar al Rey Redentor como tu Señor, como tu Salvador,
la cual hoy no solamente conoces, hoy no ignoras, sino que sabes perfectamente tu destino. Fue en esa decisión la que vino a cambiar tu condición de tristeza y desesperanza, porque ahora el Señor es tu deleite. Hay esperanza de una vida mejor que la que ahora mismo estamos viviendo, ¿verdad? Todo fue en aquella decisión trascendental. Y esa decisión, amados hermanos, es la que esperamos que todos tomen hoy. Aquellos que aún no creen, porque Cristo el Rey ya viene, es inminente su segundo retorno. Como nadie esperaba, por ejemplo, los temblores de esta madrugada. ¿Cierto? ¿Lo sentiste? Como ladrón que viene en la noche que nadie lo espera. Nadie esperaba los temblores esta mañana. Nadie tiene la esperanza o espera que vengan los ladrones en la noche, pero así será. Así será la venida del Señor, sin previo aviso. Amados hermanos, ¿qué hacemos entonces ante esto? ¿Qué hacemos? He aquí unas aplicaciones para nosotros. Y con eso termino. Es el anhelo que como Iglesia del Señor nos propongamos a ser estudiosos de su palabra para no caer en la ignorancia, no solo en lo que refiere al destino eterno de los que mueren o duermen en el Señor, sino más que todo, quizá también aprender mucho de su segunda venida, que está más cerca que nunca. En segundo lugar, seamos obedientes a lo que el Señor nos dice y esperemos en el obrar de Dios para salvación en aquellos que vamos a compartir el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Porque es Dios o es de Dios la salvación. Y si es de Dios, no es de nosotros. Nosotros solamente seremos testigos de cómo las personas vienen a Cristo, vienen a salvación. Seamos obedientes. Aprendamos a obedecer al Señor. Y por último, preparemos nuestras vidas. Estemos alertas, porque será inminente su venida. Y así es, inminente su venida. Será en el momento que menos esperamos, como cuando viene el ladrón que nadie sabe, nadie lo espera, pero debemos estar orando, debemos estar predicando la palabra y mantener la esperanza viva de su segunda venida. ¿Así estamos, hermanos? Si no, esperamos que lo que hayas podido oír en esta mañana, este mensaje haya podido hacerte ver de estas cosas, preocuparte de estas cosas. ¿Ok? Dios pueda bendecirnos en este tiempo. Dios pueda haber bendecido su palabra en este tiempo. Permítame terminar orando. Señor, mi Dios, tu segunda venida está más cerca que nunca. Perdónanos, Señor, porque quizá nosotros como iglesia pocas veces nos enfatizamos en compartir, en estudiar de este tema. Pero como vemos, es un tema apasionante. Perdónanos, te decía, Señor, porque quizá mientras estemos como en los días de Noé, afanados en nuestros propios asuntos, tratando de resolverlos a toda costa, en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas. Nos dejamos de centrar en las cosas tuyas. No, Señor. Nos resistimos a vivir en esa condición. Hoy queremos atender tu voz.
priorizarte a ti. Tú eres el primero, y tú eres el segundo, y tú eres el tercero, y nosotros ante ti no somos nada. Porque dice así tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer. Anhelo de todo corazón que tu iglesia haya podido captar el mensaje inminente de tu segunda venida. Y que si hemos estado ocupados haciendo otras cosas, Señor, te pedimos perdón por ello. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a contemplarte a ti. Ayúdanos, Señor, a mirar tu obrar en nuestras vidas y no deshonrarte con nuestros propios pecados. Somos tu iglesia, somos tu novia, y vendrás por una iglesia sin mancha, por tu novia sin mancha. No queremos deshonrarte, Señor. Danos siempre tu cobertura, Señor. Y prepáranos para lo que ha de venir, Señor. Prepáranos. Danos siempre tu palabra, Señor. Danos siempre tu palabra, por favor, Señor. Que cada día vayamos a ella y encontremos estas verdades. Porque ya para nosotros está descubierto todo, Señor. Ya no hay ignorancia para todo aquel que ha nacido de nuevo. Ya no, Señor. Ahora te vemos, te conocemos, tal y como tú eres. Pero hay algo que tenemos que renunciar siempre, Señor. Y tú lo sabes. Tú sabes de cada uno de mis hermanos a qué tienen que renunciar. Sabes de mi condición a qué tengo que renunciar, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Hoy nos postramos delante de ti. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Y te decimos, ven. Ven, Señor. Ayúdanos. Perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor. Y atráenos hacia ti. Atráenos con lazos de amor. Como siempre lo has hecho, Señor. Porque tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios amoroso, Señor. No dudamos en nada de ello, porque lo has demostrado a lo largo de nuestra vida, nuestra existencia. Cómo te has manifestado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a mantenernos expectantes de tu venida. De tu venida, Señor. A estar en vela, a estar en oración, a compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor. Y que esto sea siempre para gloria y honra de tu precioso y bendito nombre, Señor. Oramos agradecidos en los méritos de nuestro Salvador, de nuestro Rey que viene, Jesucristo. Amén. Y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios haya bendecido su palabra en este tiempo. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá.
Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el mismo que compartió con ellos la Pascua en el aposento alto y que luego fue a la cruz para salvarnos, dice ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera. Sí, ven, Señor. Ven, Señor. Sí, ven, Señor. Ven, Señor. Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a poder orar por los diezmos y ofrenda. En primer lugar, dar gracias a Dios, Pastor Lázaro, por la palabra, la confianza al escuchar la palabra de aquellos que hemos perdido familiares, y esa confianza que nos vamos a encontrar con la venida del Señor Jesucristo y van a resucitar primero, ¿no? Gracias también porque nos ha hecho recordar muchas cosas, depender de la palabra, depender del Señor. Dice su palabra que a veces este pueblo desfallece por falta de conocimiento, y es lo que a veces fallamos también. Quiero, antes de orar, compartir un versículo en Proverbios capítulo 3, el verso 9 y 10, nos habla, su palabra dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos por esta mañana, por tu bendita palabra, que ha sido de mucha bendición para todos los que estamos presentes, escuchando a través de este medio. Señor, gracias porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, grande, que eres dueño de la plata y el oro. Señor, que estos diezmos y ofrendas que traemos con mucho agrado y con mucho amor sirven para el sostenimiento de tu obra, Señor, que se invierten en ganar muchas almas para ti. Muchos no te conocen, Señor. También, Señor, sabemos que esto permite el sostenimiento de tus siervos que predican y enseñan tu palabra, porque tu palabra dice que aquel que enseña y predica tu palabra hay que tenerlo por doble honra. Asimismo también, Señor, estos diezmos y ofrendas nos permiten también compartir, ayudar a aquellos hermanos que necesitan.
Padre, también oramos por los miembros del comité administrativo, sobre todo la tesorería, Señor, para que ellos puedan administrar correctamente estos diezmos y ofrendas que traemos. Señor, todo esto te lo dejamos en tus manos. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, también tenemos algunos anuncios y hoy es el último día de este precioso ministerio o ayuda social que tiene que ver con el Donatón. Y hoy estará pues en la iglesia este es el último día, en la iglesia de Breña, también en la iglesia El Progreso, Alianza Cristiana y Misionera Lima Cercado, y también la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Martín. Entonces, si todavía ustedes no han participado, hay algún hermano que quiera participar donando sangre, porque esto tiene que ver con niños que sufren algún problema de cáncer, así que en los últimos años que se ha venido dando, muchísimos niños han sido salvados por este beneficio de la donación de sangre. Así que hermanos, hoy termina ya toda esta jornada que ha sido bastante larga, pero para la gloria del Señor. A la 1 entramos ya a lo que sería Iglequit. Entonces esto también es un programa de nuestros niños de la escuela dominical. La academia bíblica a las 6:45 está empezando, así que queremos animar a todos nuestros hermanos estudiantes que puedan estar a la hora, porque a veces no están a la hora, así que les animamos a entrar en el horario correspondiente para que puedan así empezar a la hora y los maestros también puedan con su horario que tienen y su lección terminar a tiempo. Dunamis es lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Algunos todavía están preguntando, ¿y qué cosa es Dunamis? Dunamis es un grupo de hermanas que se reúnen para orar, únicamente para orar por las diferentes necesidades de ellas mismas, de familias, de la iglesia también. Es un bonito tiempo que hay a las 4 de la tarde. Y también tenemos el culto de oración el día jueves. Entonces eso ya conocemos, un tiempo también de toda la iglesia ya nos unimos para orar. Y en estos tiempos necesitamos orar muchísimo, hermanos. Pues estamos viviendo tiempos muy difíciles y este es el momento para unirnos más en oración. La reunión de damas, los viernes a las 5 de la tarde. Todos los viernes a las 5 de la tarde la reunión de damas. Los sábados tenemos ya la reunión de adolescentes a las 4 de la tarde. Los jóvenes a las 8:30 y los varones vencedores a las 8 de la noche. Tiempo muy hermoso con ellos. Y como todos los domingos, el culto de adoración es los domingos a las 11 en punto de la mañana. Y hoy hemos tenido una muy buena asistencia y también un bonito culto. El kilo de amor, hermanos, el kilo de amor, esto lo estamos ya practicando desde hace muchísimo tiempo. Aún ni la pandemia no nos ha quitado el privilegio de hacerlo. Así que se están reuniendo estos kilitos de amor para ayudar a personas que necesitan. Ahora, la hermana Peregrina anunció de que ella va a ir casa por casa. Así que cuando la hermana Peregrina llegue a su casa, abra la puerta y recíbala con una sonrisa de oreja a oreja, no se vaya a molestar. Así que hermanos, ella les va a explicar ahora la razón por qué será este sistema, ¿no? De visitar, de llegar a casa por casa. Así que hermanos, el kilo de amor es una bendición dar a personas que necesitan, ¿ya? Bueno, ya estamos terminando el aniversario de nuestra iglesia. Anoche fue un tiempo preciosísimo, hermano. Un programa muy bonito, muy ameno. Ver a hermanos poniendo sus talentos de la música para servir al Señor, para cantar, ¿no? Y qué lindo, hermano, hemos pasado un tiempo precioso. Y nuestra iglesia ha sido bendecida, pues ya con 22 años, y se vienen
no sé cuántos años más, si el que el Señor no viene antes, para seguir celebrando el aniversario de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pamplona. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, para toda la iglesia, que el Señor siga bendiciéndonos grandemente, hermanos. Muy bien, estos son todos los anuncios. Que Dios nos bendiga.